Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Un ingeniero también se inspira en el baño, en la calle, en los sueños, sobre la tierra y bajo el sol, para hacer un mundo mejor, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el promedio de números positivos entre el 0 y un valor. Se plantea la solución en un programa de 25 líneas. En la línea 5, la variable números positivos se inicializa en 0. En la línea 6, la variable suma positivos se inicializa en 0. Recuerde que Python no declara variables. Una variable será el tipo de datos según la información que almacene. En este caso estamos forzando a que el 0 sea de tipo entero. Por eso las variables números positivos y suma positivos serán variables de tipo entero. Recuerde también que en Python se puede omitir poner punto y coma al finalizar cada instrucción. Aquí estas variables entonces van a permitir hallar el promedio. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. No siempre que se va a hallar un promedio se necesita un contador. Aquí el contador va a ser números positivos. Si se sabe cuántos datos son, pues se puede omitir el contador. En este caso no sabemos cuántos datos vamos a procesar, porque las condiciones del ejercicio no dice exactamente cuántos datos son. Vamos a usar un registro centinela. Línea 8, la variable n recibe el valor ingresado por el usuario. Para eso se usa el método input. Input permite mostrar o capturar información del teclado. Entonces se escribe la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrarle al usuario para que ingrese el valor. En este caso, favor ingresar un número positivo. Este método retorna una cadena de texto que es lo que el usuario ingresa. Si necesitamos que este valor sea numérico, entonces se convierte a un tipo de dato numérico. Para eso se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí entonces lo que el usuario ingrese se convierte en entero y se almacena en la variable n. Línea 9, la variable res se inicializa en true o verdad. Entonces esta variable res será una variable de tipo lógico. Entre las líneas 11 a 23 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Observe también entonces que los ciclos o las condicionales en Python no manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces es muy sencillo programar en Python, se hace de esta manera. Por ejemplo, en los ciclos se plantea el ciclo y termina con 2 puntos. Luego, todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo deben llevar tabulación con respecto al ciclo. También en las condicionales. Observe por ejemplo la condicional de la línea 15. Se plantea la condicional, termina con 2 puntos y todas aquellas líneas que pertenezcan a la condicional llevarán una tabulación. Por eso la línea 17 y 18 pertenecen a esa condicional de la línea 15. Pero la línea 20 no pertenece a la condicional, pero sí pertenece al ciclo while. Bien, entonces dentro de este ciclo while o mientras, vemos la condición mientras res. Res es una variable de tipo booleano. Usted puede usar la condición mientras res sea igual a verdad o simplemente pone el nombre de la variable. Con poner el nombre de la variable, la unidad lógica del computador interpreta eso como una comparación, como una condición de comparación de verdad, ¿sí? Entonces aquí estamos preguntando, mientras la respuesta sea igual a verdad, ingresa al ciclo. Entra el ciclo en la línea 13, la variable número recibirá entonces un valor ingresado por el usuario. En este caso va a ser un número, ¿sí? N fue ese valor desde 0 hasta donde vamos a aceptar números. Aquí va a ser un número cualquiera que el usuario va a ingresar. Entonces número recibe esto
Y entre las líneas 15 a 18 vemos una condicional. Recuerde que las condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí si el número es mayor o igual a 0 y el número es menor o igual a n, o sea, si ese número que ingresó el usuario está entre 0 y n, o sea, el primer valor que se ingresó, entonces es un número válido. Entonces vamos a hallar promedio, para eso acumulamos este valor. Por eso línea 17 a número positivo le asigna número positivo más 1, es decir, el contador de los números. Y línea 18 a suma positivos le asigna suma positivos más número, este es como el acumulador. Línea 20, la variable r recibe entonces el valor que el usuario ingrese al mensaje, desea ingresar más números, sí o no. Aquí no se hace conversión a entero porque aquí interesa obtener esa cadena de texto, ese carácter S o N. Línea 22, si R es diferente a S, línea 23, a res le asigna falso, es decir, a respuesta le asigna falso. Si el usuario ingresó, por ejemplo, no quiere procesar más números, a esto se le llama un registro centinela, pedir al usuario si desea o no continuar procesando información. Entonces aquí la variable res o respuesta lo que hace es permitir cuántas veces se va a ingresar al ciclo. Dentro del ciclo pedimos un número, si ese número está entre 0 y n es un número válido para hallar el promedio, sumamos y contamos. Y al salir del ciclo, línea 25, usamos la instrucción print. Print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe print, luego el mensaje entre comillas dobles. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. En este caso mostramos el promedio es igual a suma de positivos sobre el número de positivos. Eso lo convertimos a entero y luego lo convertimos a string, ya que el método print solamente muestra texto. Entonces es necesario usar el casting str. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar el promedio de una lista de números positivos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra